tener mayor problema. De todos modos, vamos a iniciar de inmediato poniéndonos en la presencia de Dios, rogándole a la Santísima Virgen María su poderosa intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Purísima Virgen María, ayúdanos. Purísima Virgen María, ayúdanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, después de habernos encomendado a la poderosa intercesión de la Virgen, vamos a retomar las diapositivas como donde las habíamos dejado la vez pasada, y creo que tenemos esto por aquí. ¿Me Ya se ve, avisan? sí se ve, padre, que tranquilo, ya se ve, ¿Verdad? gracias. Ah, muy bien, bien. Bueno, pues vamos a dejarlas así para que podamos. Muy bien. Si no me equivoco, la vez pasada estábamos hablando acerca de la Biblia y la ciencia, y estábamos comentando algo acerca de esta cuestión, la verdad, ¿la tiene la Biblia o la tiene la ciencia? ¿No? Cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, puede surgir alguna inquietud, o de hecho alguien nos la ha planteado así, ¿no? La cuestión de la verdad. Y estábamos yendo puntos y punto por punto y siguiendo las diapositivas, dejándonos guiar por el pensamiento de algunos papas, ¿verdad? Y también pues tocábamos estos elementos, no hay contradicción entre fe y razón, puesto que ambas de un modo u otro provienen de Dios. El reto está en comprender bien lo que es la Biblia, o digamos, qué enseña la Biblia, y comprender bien también cuál es el aporte de la ciencia, ¿no? El hecho de no saber valorar qué es una y qué es otra, pues de ahí se pueden generar muchas tensiones, ¿verdad? En eso nos centrábamos la vez pasada. Yo les dejé a ustedes que leyeran una cita bíblica, si no me equivoco, ¿verdad? Les dije que lo checaran, Eclesiástico 38, y que leyeran del 1 al 7, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes encontró esa cita? Si alguien la encontró, me la quisiera compartir. Alejandra Ramírez, muy bien, encontró esa cita bíblica. ¿Y qué dice Alejandra? Habla de las medicinas, padre, que acudamos al médico y pues también habla de las plantas medicinales. Es a lo que yo entendí. Sí, efectivamente, gracias Alejandra. Efectivamente está diciendo que hay que darle al médico su reconocimiento, ¿no? Porque efectivamente al médico también lo creó el Señor, y del Altísimo, de Dios Altísimo, viene la curación, y que la ciencia del médico pues es noble realmente, ¿no? Y debe ser respetada y admirada esa ciencia, ese conocimiento. Fíjate que es interesante esto, porque viene puntualmente a lo que estamos nosotros hablando. Muchas veces podremos decir, yo
no voy al médico porque el médico, mi sanación está en Dios, ¿no? Mi sanación está en Dios, yo no voy al médico. Pero bueno, es una cuestión muy temeraria a veces, porque la misma palabra de Dios nos dice que hay que estar atentos a la atención médica, respetar, como estamos leyendo en Eclesiástico 38, ¿no? Acudir, inclusive, mire, dice, el mismo Dios dio a los hombres la ciencia para que se gloriaran en sus maravillas. Con ellas cura Él y quita el sufrimiento. Miren qué interesante, ¿no? Porque nos hemos encontrado con esas posiciones un poquito confusas que vienen de esta cuestión, ¿la verdad la tiene la Biblia o la ciencia? Y como que asumimos una posición eh, implícitamente pietista, ¿no? Y como que desechamos todo aquello que sea científico. Pero vuelvo a lo mismo, miren cómo la palabra de Dios hoy nos da esta pauta y nos dice es interesante, es importante. La curación que el médico da viene del Altísimo, él también lo creó el Señor. Entonces, dice, hijo, en tu enfermedad no seas negligente. Hay que acudir al médico que a fin de cuentas él sana, pero porque el Señor le capacita, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que en alguna que otra ocasión por allá, eh, alguna persona me decía, a mí si me duele la cabeza, a mí si me duele las rodillas, si me duele la pierna, qué sé yo. Entonces yo voy con tal padrecito, ¿verdad? Que hace misas de sanación y que predica bonito y pues me impone las manos y ya quedó sano. O sea, sí, efectivamente hay males que pueden darse por raíces espirituales, pero digo, no puede uno despreciar tampoco la labor de la ciencia, que con su método, como decíamos en la sesión pasada, ¿no? Con su método positivo, científico, pues a través de investigaciones y de experimentos, como por ejemplo con la medicina, ¿no? Que busca el porqué de las enfermedades, su curación, las enfermedades físicas, no podemos despreciar esa experiencia, este conocimiento, esa sabiduría que de una u otra forma también Dios aporta, ¿no? Debe existir, por eso decíamos, es un reto en comprender bien qué es la Biblia y qué es la ciencia positiva para evitar ciertas tensiones y descubrir, ya lo veníamos diciendo, que en realidad ambas son importantes, ¿no? Entre la fe y la razón no hay una contradicción, no hay una oposición realmente, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ya decíamos también que en voy a leerlos nada más para ir retomando, no voy a volver a explicar, ¿verdad? Que la existencia de Dios no se comprueba empíricamente, siguiendo el método de la ciencia positiva, pues el estudio de Dios no es objeto de estudio de la ciencia empírica, sino de la teología propiamente. La ciencia positiva estudia como tal la naturaleza. Entonces no tiene sentido buscar argumentos científicos con el método positivo para demostrar la existencia de Dios. La ciencia se limita a responder cómo se realizan las cosas, pero el por qué y el para qué es propio de la filosofía, ¿no? Hubo un Big Bang, decíamos, pero ¿por qué hubo? ¿Para qué hubo? ¿Y de dónde se originó? No, pues de la nada, pero la nada, ¿qué es nada y qué produce nada? Y qué había antes y por qué y para qué. Toda esa reflexión filosófica sistemática, también organizada, que nos lleva a una reflexión a través de una recta ratio, a ejercitar esta capacidad intelectiva
para que viendo la realidad de las cosas, pues descubramos al autor, ¿verdad? Entonces, no tiene el sentido buscar estos argumentos científicos propiamente en la ciencia experimental, cuando hablamos de la existencia de Dios, ¿no? Hay que entonces acudir al área, digamos, que tiene el fuero, en este caso, ¿verdad? Para ayudarnos a entender, a comprender la existencia de Dios, a demostrar la existencia de Dios, inclusive de una manera lógica, racional. Para eso estaría la filosofía. Pero el campo propio que nos ayudaría en el caso de la Sagrada Escritura, pues es la teología. Sin embargo, la ciencia da datos basados en la razón sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Citábamos la vez pasada a un santo, a San Agustín de Hipona, que desde el siglo IV decía una frase: tu creación me grita que te ame, ¿no? Es decir, en la misma creación pudiéramos decirlo de una manera poética, pero real, a fin de cuentas, están las huellas digitales de Dios. Los 5 sentidos, desde esta perspectiva, los 5 sentidos nos apoyan para mirar la creación, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, y poníamos algunos ejemplos respecto a que las cosas no se hacían, no surgían, mejor dicho, no surgían por accidente, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, hablábamos de que si tú vas y ves en el bosque un reloj tirado entre los árboles y los matorrales, no vas a decir, bueno, por accidente, por casualidad está aquí un reloj. No, tú vas a suponer, ya hubo un ser humano antes que yo. Aquí olvidó su reloj. Alguien ya estuvo antes de mí, ¿verdad? No vas a decir, surgió como eh, por casualidad, ¿no? Y luego si sigues andando en el bosque, decíamos, y ves una casa allí, un ranchito, como dicen aquí en Nicaragua, ¿no? Una palapita, dijéramos en Yucatán, con techo de guano, allá hay unas ramas para pasar la lluvia. No vas a decir, ah, mira, es que vino un huracán y hubo mucho viento y arrancó palmeras de coco y las plantó así de manera organizada y luego arrancó otras palmas y organizó un techo, porque todo es por accidente. No, tú vas a decir, ya alguien estuvo aquí antes que yo. Por eso decíamos, debe haber una recta razón, una lógica, una recta ratio, ¿verdad? Y los 5 sentidos nos ayudan a captar esa realidad y reflexionar efectivamente que la creación no pudo venir de la nada ni por accidente. Siguiendo a San Juan Pablo II, cuando se habla de pruebas de la existencia de Dios, no se trata de orden científico experimental, ya lo dijimos. Las pruebas científicas en el sentido moderno de la palabra valen solo para las cosas perceptibles por los sentidos, dado que solamente sobre estos pueden ejercitarse los instrumentos de la indagación y de la verificación de que se sirve la ciencia, ¿verdad? Ya cuando estamos en el campo experimental, como está citándonos aquí San Juan Pablo II, pues en ese sentido podríamos encontrar datos acerca de que no pueden surgir ciertas cosas, ya lo decíamos, por accidente o por casualidad, ¿verdad? Debe haber un supremo ordenador, debe haber un supremo motor, debe haber una causa que no es causada, debe haber un autor de todo, y eso nos repunta a la Biblia. Ya lo veremos más adelante, pero basta decir por ahora que el libro de Génesis nos habla de un creador, ¿verdad? Muy bien. Querer una prueba científica de la existencia de Dios significa hacer descender a Dios a las filas de los seres de nuestro mundo y por lo tanto equivocarse metodológicamente de lo que es Dios. La ciencia empírica debe reconocer sus límites y su impotencia para alcanzar la existencia de Dios. No puede ni afirmar
ni negar esta existencia. Es decir, la ciencia positiva, la ciencia con su método empírico, no puede decir, pues yo digo que no existe Dios. No es su fuero, no es su campo. O sea, como opinión, bueno, todos podemos opinar, pero no es su campo, ni tiene el método para poder hacer tal aseveración que sería temeraria. Es el campo de la teología. Y por eso decíamos la vez pasada que si yo quiero saber algo, no sé, la edad del universo, cómo desde el Big Bang hasta ahora, cómo se ha ido expandiendo y quiero saber algo al respecto, bueno, pues me voy a tener que sentar a escuchar a un astrónomo que me dé una cátedra al respecto, no sé, alguien por ahí de la NASA que me pueda decir, ¿verdad? Porque es el experto en la materia, tiene el conocimiento, la metodología. Pero sí quiere saber algo acerca de lo que enseña o de lo que está revelado acerca del Dios creador en el cual, por ejemplo, los cristianos creemos, bueno, pues hay que sentarse y hay que escuchar a alguien que tenga el método adecuado para explicarlo. Y eso le toca a un teólogo. ¿Verdad? Como fuente principal de revelación, por supuesto que sí, va a tener la Sagrada Escritura. También, claro, va a tomar en cuenta, claro que sí, la Sagrada Tradición y el Magisterio, pero hablando de la Sagrada Escritura, va a ser fuente insustituible para el teólogo. Entonces, no le toca a la ciencia empírica. Se equivocaría metodológicamente si quiere negar la existencia de Dios. No puede afirmar ni negar esta existencia. De esto no debe sacarse la conclusión, sigue diciendo, estamos hablando, citando literalmente a San Juan Pablo II en su audiencia general en Roma el 10 de julio del 85. De esto no debe sacarse la conclusión de que los científicos sean incapaces de hallar en sus estudios científicos motivos válidos para admitir la existencia de Dios. Si la ciencia como tal no puede alcanzar a Dios, el científico que posee una inteligencia cuyo objeto no está limitado a las cosas sensibles, puede descubrir en el mundo las razones para afirmar un ser que lo supera. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? San Agustín es del siglo IV, y ustedes sabrán mejor la historia de San Agustín que yo. Un hombre muy capaz, un catedrático de oratoria, cuya madre es muy cristiana, cuyo padre es pagano, Santa Mónica, de hecho, ¿no? Santa Mónica de Tagaste, y que San Agustín, buscando a este Dios precisamente en el que él quería creer, pero que no aceptaba, digamos, a la iglesia o a la mediación que en ese tiempo existía, quería encontrarse con este Dios eh, a su manera, por decirlo así, ¿no? eh, lo encontró o hizo por buscarlo, por hallarlo en muchísimas experiencias lejos de la fe católica, ¿no? Inclusive hasta con sectas, él cayó en el maniqueísmo y etcétera. Sin embargo, lo logró encontrar en la fe católica y de ahí sus grandes frases. Tiene un libro maravilloso que se llama Confesiones y en ese libro él deja aflorar este sentimiento, ¿no? Tarde te amé, belleza tan antigua e increada. Tarde te amé, refiriéndose a Dios, ¿no? Yo te buscaba y no te hallaba, decía. No había comprendido que tú resistes a los soberbios, pero te das a los que son como niños. Y ella pues que yo tenía el corazón inyectado de fuertes dosis de soberbia. Palabras del santo.
el santo que llega a decir, como dijimos hace poco, ¿verdad? Tu creación me grita que te ame. Es decir, aún en los datos científicos hay cosas que no son fáciles de explicar. Por ejemplo, se puso muy de moda, ¿no? Lo de la clonación de la oveja Dolly en su tiempo. Y todos decían, ya se acabó la teoría del Dios de la creación, porque ya el hombre pudo crear una oveja. No, no, el hombre no creó una oveja, manipuló lo que ya existía creado y de esa manipulación pudo clonar. Pero el que crea, crea de la nada. Con el pensamiento, dirá el libro de Génesis, con la palabra de Dios que es creadora. Ya veremos eso con más detenimiento, les digo, esperemos que nos dé el tiempo suficiente. Entonces, esto que nos dice el Papa San Juan Pablo II es interesante, ¿no? A pesar de que, pues, la ciencia empírica no puede ni afirmar ni negar la existencia de Dios, nosotros debemos comprender también que sí pueden sacar conclusiones los científicos que sean capaces o válidos para admitir que hay algo mayor que aquello que puede estudiar la ciencia positiva, ¿no? Que hay un creador, que hay algo que supera este conocimiento humano. Para no hablar de la existencia de Dios, hoy por hoy muchos agarrándose de un ateísmo teórico, un ateísmo científico, un ateísmo absoluto, pues, o justificándose en eso, en decir, pues no, ya la Biblia no tiene las respuestas. Ya gracias a Dios hubo una revolución industrial, la tecnología fue avanzando y destronamos en los siglos pasados, 17, 18, 19, destronamos esos mitos que traía la religión, la Biblia, que son puros cuentos, inventos, y ahora sí, la verdad que arroja la ciencia. Aquí está la verdad que da la tecnología, las respuestas más profundas a las interrogantes más grandes que el hombre tiene. La ciencia las da. Entonces, no hay Dios. No hay Dios. Entonces, muchos enarbolando esa bandera, ¿no? Pues niegan la existencia de un Dios creador. Decíamos ya, algunos hablan de la casualidad. Todo esto surge por casualidad o por accidente, ¿no? Hablar de casualidad, sin embargo, ya lo decíamos, para el universo, que representa una organización tan compleja y un finalismo tan maravilloso en la vida, significa renunciar a la búsqueda de una explicación en el mundo. Esto equivale, ya lo decíamos la vez pasada con más detenimiento, a querer admitir efectos sin causa. Se trata de una aplicación de la inteligencia humana, pues sin lógica. No hay recta ratio. Una aplicación de la inteligencia humana que renunciaría a pensar y a buscar una solución a sus problemas. Sin embargo, esas interrogantes, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién me creó? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí? Aquí termina todo. Esas son preguntas que el hombre por su misma naturaleza se hace y que son preguntas precisamente que fundamentan todo un quehacer filosófico que el hombre no puede aniquilar. Y había que preguntarse, por lo tanto, si cuando la razón intenta destronar a la fe, habría que preguntar si cuando estamos buscando las respuestas a las interrogantes más profundas e inquietantes de nuestro corazón, por decirlo así, aunque parezca romántico, había que preguntar si la ciencia y si la tecnología, con todos sus avances, responden eso. No, siguen todavía en el corazón. Son
respuestas que no solamente vamos a encontrar en la ciencia positiva. La Biblia tiene una palabra al respecto de la creación, de la vida, de la existencia, de la muerte, del por qué estamos aquí. Miles de indicios empujan al hombre que se esfuerza por comprender el universo en que vive, a orientar la propia mirada hacia el Creador. Las pruebas de la existencia de Dios son múltiples y convergentes. Ellas atribuyen a demostrar que la fe no mortifica a la inteligencia humana sino que la estimula más bien para reflexionar y le permite entender mejor todos los porqués puestos ante la observación de la realidad. Es decir, el que tiene fe no es un ingenuo, no es uno que es en Nicaragua dicen dundo, México podríamos llamarle tonto, ¿no? O sea, esta persona tiene fe, pobrecita, es que es un tonto, es que no estudió. No es signo el que tiene fe no es porque esté limitado en sus conocimientos intelectuales. No es una cuestión de que si yo estudio y voy a la universidad, ya superé esa etapa de infantilismo, de niñería. No. Miren, es en el simple plano de las razones y de las pruebas, podríamos decir que las posibilidades de la existencia de Dios son incomparablemente mucho más grandes que de su no existencia. Y los hombres lo descubren así. Hay un ateísmo que no es especulativo, no es teórico, sino más bien es práctico. Mencionábamos algo al respecto de eso, ¿no? También se le puede llamar ateísmo pragmático. Y es un ateísmo que consiste, dicho de una forma, con palabras muy sencillas, en el hecho de asumir en la vida cotidiana, por conveniencia, hay que decirlo así, que Dios no existe. Es práctico que Dios no exista. Entonces, de esta manera podemos respaldar nuestra conducta y nuestras propias ideas, ¿no? Y poníamos un ejemplo la vez pasada, si no me equivoco. Decíamos, no voy a ir a misa, porque pues, ¿para qué voy a misa si ahí me va a decir el Padre en qué estoy mal? Mejor me quedo así como estoy y sigo, pues, eh, viviendo, así se puede escuchar, la fe a mi manera, ¿no? Un ateísmo práctico. Me conviene no saber de Dios, me conviene ignorar su existencia. De esa forma, pues vivo como si Dios realmente no existiera, ¿no? Y por lo tanto, no me considero tampoco con la necesidad de tener que ser un hombre religioso por justicia, siquiera porque pues lo justo es darle a Dios lo que le corresponde. Eh, Ir a misa los domingos es un acto de justicia, de amor también a Dios. Pero ¿para qué si este Dios no existe? Entonces, es la mayoría de las veces más en la actualidad que un ateísmo eh, pragmático, que un ateísmo absoluto, especulativo, es un ateísmo práctico o pragmático. Entonces, cuando consciente o inconscientemente se rechaza la fe, pues se encuentran más dificultades y nada satisface las soluciones que se le dan, ¿no? Se acepta una fe razonable y acepta un ateísmo que es indemostrable, ¿no? Por lo tanto,
por más, hechos, por más argumentos, por más reflexiones profundas, filosóficas, teológicas. Mejor dicho, hay una posición de vida que nos conviene llevar, es más llevadero, es más cómodo, hay más confort en aceptar que Dios no existe, ¿no? Aunque hayan muchos elementos que nos estén gritando que hay un creador, que las cosas no pueden venir de, de la nada, por accidente, ¿no? Interesante, les digo esto porque a veces a los hombres o mujeres que se acercan a la palabra de Dios, que se dejan guiar por ella, que abren el corazón a la fe cristiana, a veces se les puede tener como fanáticos por el simple hecho de creer en la existencia de Dios, ¿no? De un Dios misericordioso, por ejemplo, pero a veces hay un fanatismo mayor en negar muchos argumentos, muchas demostraciones de su existencia, datos que aún la misma ciencia positiva arroja para demostrar que tiene que haber algo más, que todo eso debe venir de un creador, y lo que es realmente indemostrable se acepta de una manera tan radical, ¿no? Habría que ver entonces dónde está el fanatismo verdaderamente, ¿es en el hombre o la mujer que tiene fe o en aquel que abraza un ateísmo sin fundamento? Si Dios nos ha dado la razón, entonces es para que la usemos. Debemos, por lo tanto, ser creyentes bien formados. Aquí miren, esto está interesante porque el hecho de ser creyentes tampoco significa no estar informados o formados, ¿no? Aún el mismo Jesucristo, acuérdense ustedes, cuando creo que es, si no me equivoco, Mateo 28, 19 y 20, cuando da el envío, ¿verdad? Misionero, vayan y evangelicen, vayan y anuncien, pues no simplemente lo hizo con los muchachos del barrio que estaban allá de vagos y que los llamó hoy y mañana los mandó. No, Jesucristo convocó, como ustedes saben, a sus discípulos, los formó con un corazón de amigo. No los llamo a ustedes siervos, dice el Señor, los llamo amigos. Los convocó, luego los formó, caminó con ellos. Y no solamente dándoles un curso así, a ver, toma dictado. No, el Señor junto con ellos, hombro a hombro, eh, con palabras, con dichos, con hechos. El Señor siempre fundamentó sus dichos con obras concretas. Si Él decía, hay que amar a sus enemigos, hay que orar por los que los persiguen. Él era el primero en lavar los pies y besarlos. Esas palabras que parecían románticas, tipo los boleros antiguos, de aquellos artistas como don José José, ¿no? Las palabras de Jesús, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. A veces nosotros nos quedamos ahí en el romanticismo meloso, pero Jesús dice eso y lo hace. Y en la cruz todavía, con sus últimas palabras, sus últimas fuerzas, cual moribundo, Jesús supo decir al Padre, perdónalos. Pidió por sus verdugos, pidió por nosotros. Entonces, los convoca, los forma, les enseña a amar a su manera, con sus criterios, porque hay un mandamiento supremo con el cual se cumple la ley y todos los profetas. El amor a Dios, el amor al hermano, el amarlo como a uno mismo, regla de oro de la fe cristiana.
El no hacerle al otro lo que no nos gusta que nos hagan, lo que no queremos que nos hagan. No lo lastimamos, no lo humillamos, no lo usamos, no lo maltratamos, no lo matamos, no lo sobajamos. Los formó, los formó. Y luego los envía a predicar, a anunciar el reino. Así que y todavía les da la promesa, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si Dios nos ha dado la razón, es para que la usemos. Debemos ser creyentes bien formados. La formación es importante, es vital para un cristiano. De hecho, por eso estamos aquí, ¿verdad? Está haciendo sacrificio. Bien formados. Y el valor, fíjense, de estos cursos. Entonces, debemos ser creyentes bien formados que sabemos lo que creemos y por qué lo creemos. No solo es creer, creer, creer por creer. No, por creer, así se abren iglesitas protestantes de sectas en cada garage, en cada patio de las casas. Ahora cualquiera pone 4 palos y un techo de lámina y cree que lo que dice aquel que está dando el culto, que Dios le habló y le dijo que el Papa es el enemigo y los obispos también y la Virgen así. No solo es creer, no solo es piedad por piedad. Hay que saber lo que creemos y por qué lo creemos. Hay que usar la razón. Hay que, hay que ser creyentes formados. Hoy quisiera detenerme en la razonabilidad de la fe en Dios. Miren qué palabras tan impresionantes. Estamos citando a su santidad Benedicto XVI. Todavía no le llaman así, espero que algún día sí. Para mí es el magno. Benedicto XVI en su audiencia general, ¿verdad? El año 2012, año de la fe, de hecho. Pero miren las palabras. Hoy quisiera detenerme en la razonabilidad de la fe. Una fe que se razona. Y eso es muy interesante. Por eso hablábamos en sesiones pasadas de la bibliolatría. Aguas, ¿eh? Y decíamos, un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Okay. Yo siento que esto me dice el Espíritu Santo. Yo siento que, pues sí, pero eso lo sientes tú, pero el magisterio dice otra cosa. ¿Verdad? Entonces, hay que tener una correcta forma de razonar. Hoy quisiera detenerme en la razonabilidad de la fe en Dios, ¿verdad? La tradición católica desde el inicio ha rechazado el llamado fideísmo, que es la voluntad de creer contra la razón. Credo quia absurdum. Creo porque es absurdo. No es fórmula que interprete la fe católica. O sea, hay gente que dice, yo voy a creer que, pues si el Padre me, me da me impone las manos, me voy a curar del cáncer que tengo. Pues sí puede ser, Dios ante todo, claro, pero tienes la ciencia que te puede ayudar, que te puede dar un proceso para que te atiendas. Quizás el cáncer todavía no está tan desarrollado, no ha hecho metástasis. Yo siempre tengo en mente aquel ejemplo que medio chisteando me daba mi maestro de Biblia, un buen dominico que en paz descanse, allá en la Pontificia de México. Y él decía, este tipo de fe, ¿no? Que es fideísmo, que por cierto está catalogado como una herejía. Entonces, ese tipo de fe medio chisteando, ¿no? De aquel que se estaba ahogando en el río y, y, y y le clama a Dios que le salve, porque tiene mucha fe. Pasa uno con una lancha y le dice, vámonos. No, no, a mí Dios me va a salvar, ¿no? Luego ve un helicóptero, ya el agua le llega como para acá y dice, no. Y así, hasta que el agua le cubrió y cuando llega al juicio,
pues parecía que el enjuiciado era Dios, ¿no? Reclamándole, oye, yo creí en ti todo el tiempo y tú mira, ahí diciendo que tú me vas a salvar y el Señor le dice, oye, ¿qué más querías, hombre? Pues yo te mandé, te envié una lancha, te envié un helicóptero, ¿no? Y tú no, ¿qué hiciste? Algo como lo que estábamos leyendo al inicio de la clase, ¿no? El Eclesiástico 38, 1 al 7. Atención, ¿verdad? Atención, no quiero ser polémico ni quiero levantar aquí una litis, un pleito legal, un litigio. Pero sí decirles, ¿no? ¿Cuánta gente decía, por ejemplo, con el COVID? Ay, el Papa hablaba de esto y con la vacuna, pobre Papa, le fue como en feria, ¿verdad? Y con esas teorías un poco extrañas, no sé. El tema aquí, el tema aquí es que hoy es importante comprender que aun cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura, debe ser muy cuidadoso de no caer en este fideísmo, que es la voluntad de creer contra la razón. Y lo está diciendo el Papa Benedicto XVI. ¿Quién puede poner en duda la altura teológica del Santo Papa Benedicto? ¿Quién puede poner en duda su fidelidad al magisterio? Se tendría que haber recibido un golpe fuerte en la cabeza para poner en duda lo que el Papa Benedicto dice. Y fíjense, aquí en Nicaragua hay un dicho que a mí me fascina. La ignorancia es atrevida, ¿verdad? La ignorancia es atrevida. A veces ignoramos tantas cosas porque no sabemos, no nos documentamos, no nos formamos. Y entonces rápidamente caemos en esas teorías conspirativas, en las páginas negras y oscuras a veces de Internet, sin ir a fuentes fidedignas, ¿eh? Sin usar la razón. Interesante. Yo ya sé que invierto mucho tiempo en eso, pero esos ejemplos prácticos a mí me gustan. Ahí dispensen si con esto les quito mucho. Hace unos días allá en un templo, no voy a decir dónde, porque aquí hay gente de Chinandega conectada, donde yo vivo, pero en un templo de por aquí cerca, una mujer me dijo, no sé qué me dijo de algo así, de que el Papa está cambiando la misa por no sé qué, y la cosa que me lo pintó como el hereje del siglo XXI. Yo me paré, yo iba corriendo, pero me paré a escuchar, pensé que quería confesión. La gente de aquí que me conoce sabe que, aunque yo lleve prisa, los confieso. Pero no era eso, era para decir, para pintarme así como el papa más malvado de todos. Apenas yo logré captar lo que me estaba diciendo, porque no lo había entendido al principio, pues así le fue también. También los que poco me conocen aquí, ya saben que, ¿verdad? Creo que hasta timbraron las paredes del templo. No me vengas a hablar mal del papa. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Está enseñando el Padre Nuestro al papa o qué? ¿Desde cuándo los patos le tiran a la escopeta? ¿No? Fíjese, hoy quisiera detenerme en la razonabilidad de la fe en Dios. La tradición católica desde el inicio ha rechazado el llamado fideísmo, que es la voluntad de creer contra la razón. Credo qui absurdum, creo porque es absurdo, no es fórmula que interprete la fe católica. Dios, en efecto, no es absurdo, sino que es misterio. El misterio, a su vez, no es irracional. Sí podemos captar el misterio. Claro que lo podemos captar desde nuestra limitada razón, desde nuestra limitada capacidad intelectiva. Sí podemos captar el misterio, pero no agotarlo. No agotarlo. El misterio, a su vez, no es irracional. Tenemos los elementos para comprender en la medida de nuestra limitación humana, sin agotarlo. Más bien es sobreabundancia de sentido. Nos supera. Es sobreabundancia de significado. Es profundo.
más bien es sobreabundancia de verdad, ¿no? Todo el discurso eucarístico de Jesús en Cafarnaúm, Evangelio de San Juan, capítulo 6. Si ustedes no comen, no beben el cuerpo de la sangre del Hijo del Hombre. ¿Y cómo va a darnos al comer? Dura es esta doctrina. ¿Quién puede resistirla? Y se va, ¿no? También ustedes quieren marcharse a los apóstoles. ¿Y a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos. Interesante, interesante. ¿Cómo le iban a negar los apóstoles? Si lo oían, lo veían actuar. Eran testigos por todos sus sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Habían visto con sus propios ojos al maestro. Sería ilógico, sería contrariar su razón. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, yo no sé, no logro abarcar con mi pobre cerebrito cómo es que voy a comer tu cuerpo, beber tu sangre. Pero si tú lo dices, yo sé que es. Yo sé que es. Me supera, pero es verdad. Pero es verdad. Logro captarlo. Logro creerte. Yo lo sé, aunque no agoto el misterio. Benedicto XVI sigue diciendo, Dios se ha acercado al hombre, se ha ofrecido a su conocimiento, condescendiendo con el límite creatural de su razón. Al mismo tiempo, Dios con su gracia ilumina la razón. Qué hermosas palabras. No sé, a mí me conmueven. De por sí soy un poco como romántico y me conmueve escuchar al Papa. Más verlo en esa foto me da una ternura impresionante. Dios se ha acercado al hombre, se ha ofrecido a su conocimiento. Mire, qué ternura de Dios. Perdone que yo vuelva a interrumpir. Qué ternura de Dios que nos ha hablado en nuestros términos, que se ha abajado para que le entendamos. Dios se ha acercado al hombre, se ha ofrecido a su conocimiento, condescendiendo con el límite creatural de su razón. Y el verbo se hizo carne, dice el prólogo de San Juan. Se humilló, se abajó. Al mismo tiempo, Dios con su gracia ilumina la razón. Por eso, de eso vamos a hablar un poco en la Semana Teológica, cuando hablemos un poco de la antropología del ser humano, ¿verdad? Esa gracia que nos ayuda a que no esté entenebrecido nuestro intelecto. Nos ilumina la razón, le abre horizontes nuevos, inconmensurables e infinitos. Por esto la fe constituye un estímulo a buscar siempre, a nunca detenerse y a no aquietarse jamás en el descubrimiento inexhausto de la verdad y de la realidad. Su Santidad Benedicto XVI, audiencia general, 21 de noviembre del 2012, año de la fe. La fe no es una cadena para el hombre. La fe no es para un niño menor de edad, para un ignorante. No, nos empuja a la plenitud, a la verdad. Es falso el prejuicio de ciertos pensadores modernos según los cuales la razón humana estaría como bloqueada por los dogmas de la fe. Es verdad exactamente lo contrario, como han demostrado los grandes maestros de la tradición católica. San Agustín, entre ellos, antes de su conversión, busca con gran inquietud la verdad a través de todas las filosofías disponibles, hallándolas todas insatisfactorias. Su fatigosa búsqueda racional es para él una pedagogía significativa para el encuentro con la verdad de Cristo. Cuando dice, comprende para creer,
y cree para comprender. Qué precioso, ¿no? Ya habíamos hablado algo de San Agustín, pero miren qué frase tan como para grabarla en nuestros apuntes de vida, ¿no? Comprende para creer y cree para comprender. Hay un divorcio, no hay una tensión entre fe y razón. Todo esto el Papa lo dijo, lo pueden encontrar ustedes en la audiencia general en noviembre del 2012 en Roma. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, nos ilumina también su santidad Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Miren, voy a terminar, voy a conectar lo que dijo Benedicto XVI con San Juan Pablo II. Ahí va. Comprende para creer y cree para comprender. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Qué interesante. Qué palabras tan iluminadoras. Estamos en la encíclica Fides et Ratio. De hecho, así comienza la encíclica. Por eso se llama de la fe y de la razón. Fides et Ratio, la fe y la razón. Generalmente una encíclica, como ustedes saben, lleva su nombre tomado de las primeras frases que, que escritas, ¿no? Pío XII. La ciencia de hoy ha confirmado con la exactitud propia de las pruebas físicas que nuestro universo es obra de un creador. Es decir, la misma ciencia con su avance tecnológico no contradice, más bien hay prueba que hay algo más, que todo lo que hay no puede venir ni de un accidente ni por casualidad. Eso lo dijo en 1951. Albert Einstein, por su parte, reconoció su humilde admiración hacia un espíritu superior e ilimitado, afirmando que el hombre de ciencia debe ser profundamente religioso. Decía con frecuencia, la ciencia sin religión es coja, renca, dicen por aquí en Nicaragua. La ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Ya nosotros vamos a ver más adelante cómo precisamente para hablar de la Biblia, pues tenemos que usar la razón. La misma ciencia empírica es un ejercicio de la razón a la que el hombre no puede renunciar, pero no por eso puede negar la existencia de un Dios creador. Pero mire, esta frase de Albert Einstein es interesante. La ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Y con eso terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Ya la próxima vez, Dios nos dé tiempo, hablaríamos del canon bíblico y los textos apócrifos, el texto griego de los 70, el texto hebreo de la Tanaj, el protoevangelio de Santiago y otros. Ya vamos ahí como entrando un poquito más en materia. Con esto termino. No sé si quedó tiempo para preguntas y yo quedo a la orden de ustedes. Creo que se durmieron.
No, padre, estamos aquí. Hola. Buenas noches. Aquí estamos, padre. Ah, bueno. El ex. No, Nos ha Bien, dejado sin palabras, padre. no. Hermanito, el que quiere levantar la mano, hermana Elizabeth, quiere hacer la pregunta. Adelante. Sí. Sí, buenas noches. Yo quería hacer, es como un comentario, pregunta, padre. Bueno, en lo que nos refirió en esta clase, yo entiendo que, bueno, por ejemplo, que nos habló de la filosofía y lo podría como conectar con la psicología, ¿no? Que para que se tuviera como una ciencia, se ha hecho mucho lo que son como, bueno, hace tiempo, ¿verdad? Ya hace algunos años, como con la psicología conductual para comprobar o corroborar de alguna manera con los hechos, con las conductas, lo que había dentro del pensamiento, que eso es lo que no podemos corroborar así como físicamente de una manera metodológica, como experimental. Entonces, aquí dentro